Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el interés en esta conferencia. Ya tenemos mucha audiencia sentada para escuchar a mi queridísimo doctor Iván Torre, un gran divulgador de la ciencia nutriológica y no nutriológica también. Entonces agradecemos, por supuesto, su presencia en un tema que es de actualidad. Hay muchas sustancias que no son alimento, que se encuentran en los alimentos o en contacto con los alimentos, que pueden producir alteraciones en el sistema endocrino, causando una multitud de enfermedades. Y si hay una forma de prevenirlo. Entonces, de todo esto nos va a hablar el doctor Iván Torre, todo como siempre muy respaldado con la ciencia, con la literatura actual. Entonces, para ello lo va a presentar Ara. Muchísimas gracias, doctor Iván Torre, por aceptar estar en esta sesión. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Torre Villalbazo, quien realizó la licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en la Universidad Iberoamericana, Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, Universidad del Noreste y Universidad Modelo. Cuenta con 50 artículos y 4 capítulos de libro. Sus líneas de investigación son biología celular y molecular del tejido adiposo e hígado, función mitocondrial en músculo esquelético, estrés del retículo endoplásmico en la obesidad y mecanismos moleculares de acción de los polifenoles vegetales. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas C en el Departamento de Fisiología de la Nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra, doctor. Gracias, Aranza. Sí, se escucha y se ve mi presentación. Ahí va la presentación. Listo. ¿Sí se ve? Sí, todo perfecto. Muy bien. Pues, pues muchísimas gracias por invitarme a estas sesiones académicas de la Dirección de Nutrición del Instituto. La verdad me emociona mucho y pues bueno, es un gran honor realmente participar en estas sesiones de divulgación de la ciencia. Entonces, pues bueno, gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación. Am, yo soy investigador y por lo tanto siempre estoy buscando explicaciones a por qué pasan las cosas, particularmente en el metabolismo y en las enfermedades. Y parte de lo que voy a comentar el día de hoy, pues es mi línea de investigación. La línea de investigación que yo trabajo en el instituto es el estudio biológico, celular, molecular de diferentes componentes de los alimentos o que están presentes en el ambiente sobre la función de receptores nucleares, la expresión de genes y el metabolismo. Y eventualmente ahí verán algunos resultados de unos estudios muy interesantes, muy prometedores que estoy empezando a llevar a cabo justamente con este tema. Entonces, pues vamos a empezar. Disruptores endocrinos y metabólicos en el desarrollo de obesidad. Como todos sabemos, la obesidad se define como un exceso de tejido adiposo, el cual favorece el desarrollo de enfermedades. Entonces, tristemente, la prevalencia de obesidad en México es muy, muy alta, donde simplemente por índice de masa corporal, más del 75% de la población mexicana adulta tiene sobrepeso u obesidad. Y tomando en cuenta que este exceso de grasa corporal se asocia con una gran cantidad de enfermedades y alteraciones, y muchas de estas tristemente son crónico-degenerativas, pues es muy importante entender por qué y qué podemos hacer al respecto. Entonces, dentro del por qué, lo que yo he estudiado con pues, varios colegas, la ciencia no se hace sola, y entonces yo participo con una gran cantidad de colegas
que tienen el mismo interés que yo por conocer qué es lo que está pasando dentro de nuestro organismo. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión, bueno, junto con todo el conocimiento que se va acumulando al día de hoy, es que la, el tejido adiposo, cuya función es almacenar grasa, evitando que esta grasa se acumule en otros órganos, hay un momento en que empieza a fallar. Hay inflamación, hay estrés oxidante, hay fibrosis y todo esto lleva al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Lo que ocurre en los diferentes órganos que empiezan a acumular grasa, pues es que se empiezan a fallar las mitocondrias, hay estrés del retículo endoplásmico, alteración de la señalización de hormonas metabólicas e inflamación. Entonces, toda esta suma de alteraciones, estrés oxidante, inflamación y alteración de la señalización, pues va a llevar a todas las complicaciones. Entonces, quiero enfocarme en algo muy, muy importante y es la mitocondria. La mitocondria es el organelo metabólico que está en el interior de todas nuestras células y lleva a cabo una gran cantidad de funciones, desde generación de energía hasta el mantenimiento de la homeostasis de de todas las funciones celulares. Y lo que se sabe al día de hoy es que tristemente la mitocondria, conforme de la mano con el desarrollo de enfermedades crónicas, la mitocondria falla. Se genera disfunción mitocondrial, hay una destrucción de las mitocondrias, liberando especies reactivas de oxígeno, productos a media oxidación, productos intermedios tóxicos, y por lo tanto la disfunción mitocondrial es parte del origen de todas las alteraciones, pero al día de hoy sigue siendo relativamente un misterio. ¿Qué es lo que genera la disfunción mitocondrial que da lugar a todas las enfermedades crónicas? Esto es fundamental, esta pregunta es fundamental contestarla. ¿Qué genera la disfunción de las mitocondrias? Porque la disfunción mitocondrial da lugar a liberación de especies reactivas de oxígeno, radicales libres que generan estrés oxidante, que dañan a todos los órganos, generando envejecimiento prematuro, desarrollo de células tumorales y muerte celular, inflamación, fibrosis. Hay muchas causas, como vemos aquí, que se conocen y algunas que todavía siguen en investigación, desde algo tan subjetivo, podríamos decir, como el estrés, infecciones, fumar, el consumo de alcohol y otros fármacos, dietas altas en grasa. Sin embargo, bueno, la obesidad, sin embargo, también hay aspectos ambientales, contaminantes y otros productos que hay en el ambiente que pueden dañar a la mitocondria. Y eso es muy importante, ya que normalmente no consideramos a estos factores como algo que tenga un impacto tan específico dentro de nuestro organismo. Entonces, solo para continuar con el terrible problema que es la disfunción mitocondrial, pues es que la liberación de estas especies reactivas de oxígeno dañan el DNA dentro de nuestras células, reduciendo los telómeros, es decir, incrementando el envejecimiento prematuro, alterando, generando alteraciones epigenéticas y por lo tanto que pueden ser pasadas de generación en generación y todo tipo de daño que va a dar a dar lugar, por un lado, a la muerte celular y por otro lado, al envejecimiento prematuro, la senescencia celular dada por la disfunción mitocondrial. Y no solo eso, sino terriblemente también el desarrollo de células tumorales, ya que una gran cantidad de los cánceres que lamentablemente hay hoy en día son causados por mutaciones aleatorias debido a especies reactivas de oxígeno que salen de una mitocondria disfuncional. Y además, las muertes celular proinflamatoria, como la necrosis y piropoptosis, tienen que ver con la mitocondria disfuncional.
Entonces, todo esto es para que vayamos viendo de qué vamos a hablar el día de hoy sobre estos disruptores de las funciones metabólicas y en particular la función mitocondrial. Entonces, la obesidad se define como un exceso de grasa corporal y la forma más simple y en ocasiones, la forma más simple de explicar puede ser muy buena para entender algo, pero también la forma más simple de explicar muchas veces hace obvias cosas o se salta cosas. Es importante entender las cosas, todos los procesos biológicos, bioquímicos y sociales, de manera sencilla pero no tan sencilla que generalicemos de tal modo que perdamos datos importantes. Entonces, la obesidad se ha generalizado mucho y una generalización es que la obesidad es simplemente que comes más, consumes más calorías. ¿Y qué tan cierto es esto? Y aquí vemos algunos, perdón, mejor de una vez me paso acá, algunos ejemplos simplemente poniendo gráficas de la prevalencia de diferentes cosas a nivel mundial a lo largo del tiempo, para que veamos algo. El consumo calórico ha incrementado a lo largo de los años, aquí estamos viendo desde 1960 hasta el 2013, y cómo, las diferentes poblaciones del mundo incrementan el consumo de calorías a lo largo de los años, porque los sistemas de producción son más eficientes, los alimentos son más disponibles, más baratos, y por lo tanto el consumo calórico de las personas, de la humanidad, ha incrementado de manera constante a lo largo de las últimas décadas. Si la obesidad es exclusivamente causada por un aumento en el consumo de calorías, entonces lo que deberíamos ver es que el aumento de obesidad debería seguir esta misma tendencia lineal. Sin embargo, lo que se observa es que la prevalencia de sobrepeso a lo largo de los años, curiosamente, es similar, pero de obesidad, vemos aquí, esto es a nivel mundial, como que tuvo un incremento dramático a partir de los años 80 y luego 90 y acá en los 2000, pues bueno, está incrementando de manera tremenda. E incluso la obesidad severa, la obesidad mayor de IMC-40, pues es algo que no existía, ¿no? Antes de los años 60, 70, y al día de hoy ya vemos una cantidad significante de personas a nivel mundial con obesidad severa. Entonces, algo pasó en los 80s y 90s que hicieron que la obesidad se disparara y no es tal cual el incremento en el consumo de calorías. ¿Qué pudo haber pasado? Y si vemos la obesidad infantil, vemos que en los 60, 70 había muy poca prevalencia a tal grado que muchos países ni siquiera lo reportaban. Pero a partir de los 90, 2000, vemos que la obesidad infantil ha incrementado dramáticamente, es decir, es un pico tremendo en los últimos 20, 30 años. ¿Qué ha pasado? Y la diabetes también vemos que ha incrementado dramáticamente también en los últimos 20 años. Ah, ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 20 años que no podemos justificar meramente por un incremento en el consumo de calorías? Nuevamente, si la definición de obesidad es que comes más calorías, entonces la obesidad debería ser un proceso lineal y no lo es. Hay un pico. Y algunos gráficas, meramente para mostrar algo interesante, es que la venta de bebidas azucaradas se disparó de los 80 en adelante a nivel mundial. Qué curioso, ¿no? La venta de nuggets y otros productos de comida rápida también en los 90s, 2000 han hecho un incremento dramático en el mundo. Qué curioso, ¿verdad? Y pues también aquí estamos viendo productos, panquecitos, panecitos, galletas y todos estos productos empaquetados también han tenido un despunte en los últimos 20 años.
Esto nos lleva a concluir que las enfermedades metabólicas originadas o que van acompañadas con la obesidad no son causadas únicamente por las calorías, sino debe haber algo más. Y al día de hoy hay un concepto muy, muy importante y es bien interesante que tengamos en cuenta, que es el concepto de patrón de alimentación, donde más allá de las calorías, más allá incluso de la proporción de carbohidratos o hidratos de carbono, grasas y proteínas de la dieta, el patrón de alimentación nos habla sobre el tipo de alimentos que consumimos, hablando de si son alimentos naturales o alimentos generados de manera industrial a través de ingredientes refinados. Entonces, lo que estamos viendo es que muchos estudios donde han hecho análisis de los alimentos que consumen las personas han visto que hay una asociación entre consumir frutas vegetales, cereales enteros, pescado, pollo, nueces leguminosas y productos lácteos bajos en grasa que se han generado o se les ha dado el nombre de patrón de alimentación saludable o mediterráneo o diferentes nombres que se le has puesto a este grupo de alimentos que si se consumen constantemente se asocian con buena salud y este patrón de alimentación no saludable que es azúcares, bueno, con bebidas azucaradas, alimentos fritos, carnes procesadas, eh, postres y harinas refinadas. Entonces, el concepto de patrón de alimentación al día de hoy es súper importante para poder identificar que la alimentación es más que calorías, es más que proporción de macros. Y bueno, algo que todos ya sabemos y es importante entender es el concepto NOVA de los alimentos en el cual podemos dividirlos según su origen y su composición. En el número 1 están los ingredientes naturales, número 2, ingredientes procesados, culinarios, y con esto preparamos dos tipos de alimentos o productos. Número 3 en la escala NOVA es los alimentos naturales, los alimentos preparados, hechos en casa o hechos con ingredientes naturales, ya sea, ya sea como hervidos, asados, fermentados, no importa. Y otros son los productos hechos de ingredientes refinados. Entonces, el ser humano está diseñado biológicamente y bioquímicamente para consumir alimentos preparados hechos con ingredientes naturales. No significa que vamos a comernos, como hoy en día en las redes sociales, hay que ser crudiveganos o crudicarnívoros y todo esto de comer crudo. No, no, el ser humano está adaptado para cocinar y preparar los alimentos. Entonces, estas son preparaciones ricas en polifenoles, antioxidantes, fibra dietética. Sin embargo, estos son productos que no solo son altos en azúcares simples, en calorías y en grasas saturadas, grasas trans, sodio, sino que estos productos, al no estar hechos de ingredientes naturales, están hechos de ingredientes refinados y por lo tanto, lo que pasa con estos productos, pues es que, déjenme lo pongo aquí, están hechos de ingredientes refinados, aceite de palma, sodio, harinas refinadas, jarabe de maíz alto en fructosa, azúcares simples, colorantes, saborizantes y emulsificantes. ¿Y qué tiene que ver esto? Pareciera que los ultraprocesados son lo malo del mundo y pues no podemos echarle la culpa a algo nada más pues porque es diferente o porque es nuevo o porque tal vez voy en contra del progreso y de la tecnología de alimentos. Yo estoy hablando de lo que dice la ciencia. Y miren este artículo y con gusto al final les paso mis contactos para que puedan, si gustan, todos los artículos que estoy aquí compartiendo, con mucho gusto se los comparto. Obesógenos, una teoría unificadora del aumento global de obesidad. Esta revista de muy buena calidad dice que la alimentación, el patrón de alimentación no saludable
tiene un montón de obesógenos, es decir, componentes que no están en un alimento natural, en un alimento real, sino que son componentes que agregan de manera deliberada o se agregan durante el procesamiento de estos ingredientes refinados, como bisfenoles, eftalatos, colorantes, saborizantes, emulsificantes y otras tantas moléculas. Hay muchos estudios, y vean este que también está muy interesante: disrupción endocrina y obesidad, revisión de los obesógenos ambientales. Entonces, ¿qué son estos obesógenos ambientales? Y para poder ya entrar al tema, alteración de los receptores nucleares hormonales por los químicos disruptores endocrinos, mecanismos y consecuencias patológicas de la exposición. Entonces, para poder entender lo grave que son estos disruptores endocrinos y luego hablar de qué son y dónde están y cómo podemos evitar nuestra exposición a ellos, necesito platicarles brevemente qué son los receptores nucleares hormonales para poder entender por qué estos disruptores endocrinos generan tanto daño. Entonces, la forma como el metabolismo se regula en nuestro organismo es a través de la actividad de las enzimas. Tenemos enzimas metabólicas en todos los órganos de nuestro cuerpo que van a convertir los nutrimentos en otras cosas, ya sea azúcares en grasa, azúcares en energía, azúcares en glucógeno y grasa en energía o en otros componentes. Todo el metabolismo lo lleva a cabo las enzimas. Y las enzimas incrementan en respuesta a la expresión de sus genes. Si yo el DNA lo transcribo en RNA, lo traduzco a proteína, voy a tener más enzimas metabólicas que van a llevar a cabo las funciones que mi organismo requiere. Entonces, aquí estamos viendo que la expresión de genes es el proceso donde el DNA se transcribe a RNA, se traduce a proteínas. Este es el proceso de expresión de genes y es el proceso como nuestro organismo regula el metabolismo. Todas nuestras células tienen en el núcleo su información genética en el DNA, se transcribe RNA, se traduce a proteínas, las cuales son canales, transportadores, hormonas y enzimas. Y por lo tanto, el número de estas enzimas, canales, transportadores y hormonas va a regular las rutas metabólicas, haciendo que los nutrimentos se almacenen o se utilicen. Y las enfermedades metabólicas son causadas por alteración en las funciones metabólicas. Estoy hablando de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, enfermedad hepática metabólica, enfermedad renal crónica, incluso enfermedades neurodegenerativas y, como les mostré hace un momento, algunos tipos de cáncer son causados por las alteraciones en la función metabólica del organismo. Es decir, algo pasó y se alteró la expresión de genes, haciendo que haya enzimas que se expresan de más o de menos. Entonces, ¿quién regula la expresión de genes y por lo tanto el control del metabolismo, la diferencia entre salud y enfermedad? Pues son hormonas. Hay hormonas proteicas como la insulina, la leptina, el glucagón, que se unen a su receptor en la superficie de las células, mandan una señal, activan factores de transcripción que van a activar la expresión de genes y por lo tanto aumentar enzimas específicas dentro de nuestras células. También tenemos otro tipo de hormonas y se les llama hormonas lipídicas o esteroideas, como el estrógeno, testosterona y cortisol. Estas hormonas esteroideas se ingresan a la célula, estas sí pueden ingresar a la célula, se unen a su receptor adentro de la célula y este receptor nuclear también es un factor de transcripción, es decir, activa la expresión de genes. Entonces, las hormonas esteroideas actúan, sus efectos metabólicos son a través de activar receptores nucleares. Así como hay receptor de insulina, receptor de glucagón, hay receptor de estrógeno, receptor de testosterona, receptor de cortisol, adentro de las células en el núcleo, y al activarse los receptores de estas hormonas, pues se expresan genes, así generando efectos metabólicos. Entonces, los receptores nucleares son receptores, como su nombre indica, que están en el núcleo, están de manera inactiva hasta que llega el ligando. El ligando es la hormona, la molécula que los activa, y llega el ligando,
se genera un cambio de correpresores a coactivadores y entonces este factor de transcripción puede incrementar la expresión de genes. Si esto se les hace complicado, estudien por favor estos temas, estos conceptos, pero es importante hablar de esto porque solo así podemos entender la gravedad de estos obesógenos y de estos disruptores endocrinos y metabólicos, como les decía al principio. Uno tiene que hablar claramente y de manera sencilla, pero no tan sencillo que generalices de una manera que ya no estás diciendo la verdad. Entonces, espero que puedan irme siguiendo en estos conceptos de receptor nuclear, ligando, activación de genes, porque con esto podemos entender por qué los disruptores metabólicos generan tantos desastres en nuestro organismo. Entonces tenemos hormonas que activan receptores nucleares metabólicos, como el estrógeno activa el receptor de estrógenos, el cortisol se une al receptor de glucocorticoides, la aldosterona al receptor de mineralocorticoides, la testosterona al receptor de andrógenos, la progesterona al receptor de progesterona, la hormona tiroidea al receptor de hormona tiroidea. ¿Y qué creen? Esto se les llama receptores endocrinos porque tenemos glándulas que liberan estas hormonas. Sin embargo, últimamente algo muy interesante es que al día de hoy sabemos que también tenemos receptores metabólicos. Es decir, así como hay un receptor de estrógenos y receptor de testosterona, tenemos un receptor de ácido retinoico, un receptor de vitamina D, un receptor de ácidos biliares, un receptor de colesterol y un receptor de ácidos grasos y polifenoles de la dieta. Estos receptores metabólicos justamente se activan con componentes de la dieta. Y algunos, para comparar, este es un artículo de revisión que escribí con mis colegas, sobre que los receptores endocrinos se activan por estrógeno, testosterona y cortisol, pero los receptores metabólicos que tenemos en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, se activan con lípidos, derivados lipídicos y otros componentes de la dieta. De este modo, los diferentes nutrimentos, azúcares, grasas y aminoácidos activan receptores nucleares y factores de transcripción y sensores metabólicos que van a activar genes que van a dar lugar a la expresión de genes y por lo tanto que se regulen las vías metabólicas. Es como que los azúcares llegan y le dicen a la célula, ya llegó el azúcar, y hagan toda la maquinaria de enzimas para procesar este azúcar y convertirla en glucógeno o en energía o en grasa. De este modo, los receptores metabólicos van a ser intermediarios en el metabolismo y hasta ahí todo va muy bien. Así funcionan las cosas. Hasta que llegan los disruptores endocrinos, los disruptores metabólicos y los obesógenos. ¿Qué son? Pues son moléculas que no existen en la naturaleza, que son generadas por el hombre con un objetivo, claro que sí. Hay moléculas diseñadas para la agricultura y eliminar plagas. Hay moléculas que se generan tal vez de manera no deseada, simplemente por la industria, simplemente de la industria genera productos de desecho. Muchos productos de uso personal como fragancias, cremas, jabones y muchas otras cosas que tenemos en casa utilizan estas moléculas pues para sostener que el aroma dure más tiempo, para que dure más como preservador, para que no se hongue y cosas así. Incluso un montón de material quirúrgico, todo el plástico con lo que están envueltos y protegidos todos los productos médicos, pues obviamente están diseñados para que sea estéril y pueda manejarse todas estas situaciones en unas condiciones inocuas. Entonces, los disruptores endocrinos son moléculas diseñadas a propósito para una función en nuestra ciudad, en nuestra sociedad avanzada, llena donde queremos tener muchas comodidades y como subproductos de la industria y decimos, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Se va al río y del río desaparece o se va a la atmósfera y desaparece. Sin embargo, todos estos componentes, este, mm, hidrocarburos poliaromáticos, eftalatos, bisfenoles, pesticidas, dioxinas, bisfenoles, triclosan, polímeros, todos estos
son moléculas que tienen una estructura similar al estrógeno, a la testosterona, al colesterol. Es decir, estas moléculas que no existían en la naturaleza hasta que el ser humano llegó a hacer plásticos y todos estos productos, pues aquí vemos otro. Resulta que nuestros receptores nucleares se activan de manera no normal con estas moléculas, generando una activación no normal de las vías metabólicas, vías de señalización, generando problemas. El primero de los problemas de los disruptores endocrinos y metabólicos es que nuestro hígado tiene la capacidad de reconocer y eliminar del cuerpo componentes no normales, componentes extraños llamados genobióticos. Un genobiótico puede ser desde el paracetamol hasta el colorante número rojo de las gomitas. Entonces, todos estos genobióticos, es decir, componentes no normales, no naturales, el hígado tiene un sistema de detoxificación mediado por dos receptores nucleares, PXR, y CAR, y estos activan la vía de detoxificación a través de la activación de las enzimas CYP. Lo que hacen esto es tratar de hidroxilar y solubilizar estos componentes en el hígado para eliminarlos por el riñón, por la orina. Sin embargo, estos procesos de detoxificación lamentablemente involucran la generación de especies reactivas de oxígeno y, por lo tanto, un riesgo de que estas especies reactivas de oxígeno generen estrés oxidante y muerte celular. Y efectivamente, se ha visto en muchos estudios que la exposición a genobióticos, es decir, pesticidas, colorantes artificiales y otros muchos plásticos, ¿no? Se ha visto que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas desde hígado graso, esteatohepatitis, cirrosis e incluso carcinoma hepatocelular debido a este proceso de detoxificación mediado por receptores nucleares. Y no solo eso, sino que todos estos químicos, dioxinas, phtalatos, se pueden unir a todos estos receptores nucleares metabólicos, generando alteraciones en su función. Aquí estamos viendo cómo diferentes disruptores endocrinos y metabólicos pueden unirse al receptor de estrógenos, al receptor de testosterona, al receptor RXR, a los receptores metabólicos, generando una activación anormal. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues estos disruptores endocrinos, disruptores metabólicos y obesógenos se unen a los receptores nucleares que tenemos en el hígado, en el músculo, en el corazón, en el tejido adiposo, activando la expresión de genes de una manera no normal, no natural. Y esta activación excesiva o alterada hace que se expresen genes que normalmente no deberían expresarse, dando lugar a la proliferación de células tumorales, a la liberación de hormonas en una cantidad o periodicidad que no es lo normal y la disfunción de los diferentes órganos. Entonces, aquí estamos viendo que muchos tipos de cáncer son causados por la activación anormal de receptores nucleares como el BDR, los PPAR, el receptor de estrógenos. ¿Y qué es lo que activa de manera no normal a estos receptores? Efectivamente, los disruptores endocrinos y los disruptores metabólicos que están en productos de agricultura, en productos de belleza, incluso en ropa, toda la ropa de plástico que hoy en día es muy barata, de Temu y Shein y todas estas empresas donde te venden una playera por 30 pesos, es plástico, te estás poniendo plástico, está expuesta tu piel a este plástico. Ropa interior de plástico, productos de belleza, productos médicos, es tremenda la exposición que tenemos a estos disruptores endocrinos y metabólicos. Entonces, voy a enfocarme ya para terminar esta charla en los phtalatos, porque bueno, son muchos. Y yo estoy iniciando una colaboración con varios colegas de la Facultad de Química de la UNAM, principalmente el doctor Marco Cervón, con el efecto metabólico de estos plásticos, los phtalatos. Los phtalatos como el DHP
este DBP o estos otros, pues están, como verán, en un montón de cosas que estamos expuestos, productos industrializados, ¿no? Ultraprocesados, productos de belleza, incluso juguetes para niños y juguetes para bebés, esos juguetes que los niños están masticando, pues tristemente muchos de estos tienen estos disruptores. La exposición a disruptores en niños es muchísimo mayor en adultos en algunos estudios que se han hecho. Entonces, este DHP se une de manera no natural, ¿verdad? A estos receptores metabólicos, sea RPXR, receptor de andrógenos, activando de manera no normal la expresión de genes, dando lugar a aberraciones en la función de las células. Este DHP puede competir con el estrógeno por el receptor de estrógenos, activando de manera anormal la vía de señalización del estrógeno, que el estrógeno regula muchas funciones metabólicas, el ciclo celular, el metabolismo de lípidos, el metabolismo energético, y si este DHP está interfiriendo con el receptor de estrógenos, pues vamos a tener graves problemas. Incluso con la fisiología del ovario, al día de hoy, tristemente es muy común el ovario poliquístico y muchas otras alteraciones endócrinas, principalmente en la mujer, pues tiene mucho sentido, tristemente, porque al día de hoy estamos tan expuestos a estos disruptores metabólicos y endocrinos que pueden alterar todas las funciones fisiológicas del ovario. Aquí está el trabajo que ya publiqué junto con mis colegas, como verán aquí, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Impacto de la exposición de este plástico en la salud reproductiva de las mujeres. Este es un resumen del artículo. Como podemos ver, pues aquí está este plástico. Se ha visto que se acumula tristemente en diferentes órganos y tejidos de la mujer. Aquí estamos viendo algunos de los orígenes de esto, ¿no? Diferentes tipos de plásticos, empaques, las botellas de plástico donde la gente toma agua. Y esto pues puede generar un montón de alteraciones clínicas, endometriosis, ovario poliquístico, disfunción de la ovulación y otras tantas problemas. ¿Y qué es lo que genera a nivel molecular? Pues la producción de radicales libres, proliferación de células, alteración del ciclo menstrual y muchas otras alteraciones desde moleculares, genéticas, de receptores nucleares. Y esto, ya para terminar, esto es datos que estamos todavía no publicados, pero datos que estamos evaluando para poder ya hacer la publicación y podérselos compartir, donde la exposición a este plástico reduce la función mitocondrial, aumenta la producción de radicales libres y miren, aquí está en verdecito, vemos las mitocondrias y vemos que este plástico reduce el número de mitocondrias e incrementa la producción de radicales libres. Y la mitocondria es quien controla el metabolismo, quien nos da la salud, quien evita las complicaciones del metabolismo, pues estos plásticos van a alterar la función mitocondrial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, la exposición a esto es importante, primero saber que existe y dónde están, pues tristemente en muchas cosas, en el polvo de la casa, en las fragancias y muchas cosas de cuidado personal, comida rápida o principalmente ultra procesados, productos de cuidado personal, productos de limpieza casera. Entonces, pues aquí estamos viendo algunas causas, ¿no? de la exposición y pues son bastantes. Una de estas, pues, es poner atención en los plásticos, el 1, el 3, el 6 y el 7 también. Estos números de reciclaje nos está indicando qué tipo de plástico es. Y pues el 1, 3, 6 y 7 son extremadamente peligrosos y deberíamos evitar lo más posible exponernos a este tipo de plásticos. Y tristemente el 3, que es el peor de todos, pues se utiliza justamente para empaquetar, transportar y colocar alimentos, cosa que es inaceptable. Entonces, aquí vemos diferentes disruptores endocrinos, pesticidas, bisfenilos, PPA, poliestireno, eftalatos, PFOA.
¿Cuál es la vía de exposición? Aquí vemos ambiental, agricultura, plásticos, biberones, vasos de plástico, industria textil, agua, muchas de estas cosas. Y la recomendación, evitar, retirar, prohibir su uso. Es decir, se requieren políticas públicas que eliminen todos estos fuentes de disruptores metabólicos y endocrinos en la este, en todos los procesos de agronomía, ¿no? En la producción de alimentos, en el empaquetamiento de alimentos, en la producción, todos los procesos de producción de alimentos, en productos de higiene personal. Debe haber políticas públicas bien claras eliminando todo esto, pero uno como persona, ¿qué puede hacer? Nosotros como personas, pues buscar evitar todo esto, toppers de plástico, evitar vasos de unicel, evitar botellas de plástico y evitar los principales disruptores endocrinos y metabólicos. Aquí está. ¿Y quiénes son los más expuestos? Los niños. Y esto es lo peor. Es esta idea equivocadísima de que todos estos productos son para los niños y ahí es donde se pone su agua y sus alimentos. Estamos contaminando a los niños con estos disruptores endocrinos y metabólicos, y por esa razón, tristemente, al día de hoy hay tantas alteraciones metabólicas, endocrinas, desde edades muy tempranas, por algo tan simple como esto. Es inaceptable y es importante saberlo para no volver a exponer a los niños a este tipo de venenos. Y hablando de venenos, pues aquí están estos otros venenos. Y nuevamente, no lo digo yo, todo esto es el resumen de toda la charla basada en ciencia que les he mostrado. A veces dicen que uno es exagerado cuando habla de los ultraprocesados y que pueden ser parte de una alimentación saludable. ¿Y qué creen? No lo son, no lo son. Una cosa es que estemos expuestos a ellos y sean parte de, como algunas personas dicen, sean parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, pero eso no significa que no sean tóxicos hasta incluso en cantidades muy bajas. En mi opinión, y basado en la ciencia, pues la recomendación sería evitar esto y no solo reducir su consumo, evitar por completo el consumo de cualquiera de estos productos y por lo tanto, ya sea nosotros, pero también los niños. Y decimos, bueno, es que es muy difícil ir al súper y encontrar algo que no tenga disruptores endocrinos y metabólicos, y tienen razón. Absolutamente, yo creo que el 80% de lo que uno encuentra en el súper es no saludable, no es saludable, ya sea por exceso de calorías, exceso de grasa y azúcares y todos los empaques de plástico. Por lo tanto, ¿qué alternativa tenemos? Pues aquí está. Regresar a la realidad, a los mercados, a los alimentos frescos, y nuevamente no significa volvernos crudiveganos, crudifrutívoros, significa alimentarnos de de platillos naturales, platillos reales, platillos hechos con alimentos que no han pasado por estos procesos industriales, que no están expuestos al plástico, que no tienen colorantes, saborizantes y emulsificantes. Solo así podremos prevenir en gran manera nuestra exposición a estos disruptores que van a dar lugar a obesidad, cáncer y otras enfermedades. Solo para recordar, este producto de aquí, esta manzana, tiene prebióticos, polifenoles, antioxidantes, baja carga glicémica, alto nivel de saciedad y por lo tanto genera salud mitocondrial, envejecimiento saludable, sensibilidad a la insulina, salud cardiovascular, fuerza y resistencia. Estos otros productos que dicen hechos de manzana, lo que realmente tienen no es manzana. Lo que tienen es azúcar, jarabe, fructosa, aceite de palma, grasa trans, sodio, colorantes, saborizantes, emulsificantes, alta carga glicémica, bajo nivel de saciedad, y lo que nos van a llevar es obesidad sarcopénica, envejecimiento prematuro, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, aterosclerosis, hígado graso, cirrosis hepática, enfermedad neurodegenerativa y cáncer. Esto es, tal vez es muy simple, tal vez podrían alguien decir que estoy exagerando, pero este es el resumen de cientos de artículos que hay publicados sobre el tema de los disruptores endocrinos y obesógenos. Así que no olvidemos que lo que yo como
va a determinar la expresión de genes. Si yo consumo disruptores endocrinos, se va a alterar la expresión de los genes de todas las células de mi organismo en el ovario, en el hígado, en el riñón, en el tejido adiposo. Y si yo consumo, esto es la nutrigenómica, otro tema interesante del cual también tengo muchos artículos al respecto, la nutrigenómica es que si yo en cambio consumo fibra dietética, cereales de grano entero, polifenoles, antioxidantes, estilbenos y otros fitoesteroles, pues van a activar a los receptores nucleares de manera saludable, haciendo que todo funcione de manera adecuada. Lo que yo como determina la expresión de mis genes y por lo tanto la función de las rutas metabólicas y de ahí mi salud y mi enfermedad. Así que más que calorías es qué estoy consumiendo. Estos dos ejemplos de un lunch para un niño, muchos niños, ¿verdad? No les voy a decir cuál de las dos, ¿verdad? Pero qué tremendo que hay muchos niños, jóvenes y adultos, que se alimentan de, pues ya saben, de que está a uno de estos lados. Tal vez ambos tienen la misma cantidad de calorías, pero metabólicamente tienen efectos totalmente distintos. Así que está en nuestras manos, es nuestra decisión de cada día elegir qué vamos a exponer a nuestro organismo, a nuestros receptores nucleares y por lo tanto nuestra esperanza y calidad de vida. Pues eso es todo, espero les haya gustado esta charla. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas. Y bueno, pues adelante, cuéntenme qué les pareció esta sesión. Muchísimas gracias, Iván, por esta tan interesante conferencia. Bueno, en esta sección de preguntas, pues hay muchas del auditorio y una de ellas es: ¿de qué manera, de la misma manera en que hay disruptores de receptores nucleares en productos industriales, existen moléculas en alimentos que pueden contrarrestar y volver a regular la expresión génica? Así es, qué buena pregunta. Y varios de los artículos que estoy citando mencionan también que, bueno, está la mala noticia y la buena noticia es que si nosotros consumimos alimentos naturales con estos polifenoles, se puede como evitar un poco las alteraciones causadas por estos disruptores. Ya no hablé de esto porque por cuestión de tiempo, pero si ustedes revisan en la página del instituto, el año pasado justamente tuve la oportunidad de hablar aquí mismo en estas sesiones sobre nutrigenómica. Y entonces revisen ahí en los videos pasados y por ahí tengo una charla sobre nutrimentos y componentes de la dieta y su efecto benéfico en el metabolismo a través de activar receptores nucleares como los PIPAs. Muchas gracias. Los medicamentos también se consideran genobióticos. Sin embargo, existen enfermedades crónicas que requieren el tratamiento con medicamentos por periodos largos. ¿Existe una relación entre esta medicación y la regulación de estos receptores nucleares? Algo que todo médico químico, farmacólogo, y yo creo que cualquier profesional de la salud sabe es que ningún medicamento es inocuo, ninguno. Siempre que un médico consuma un fármaco para curar algo, otra cosa se me va a alterar. Eso es un hecho absoluto. No existe un fármaco inocuo. Por esa razón, hay una dosis máxima donde sabemos que por encima de esa dosis vamos a tener graves problemas y tratar de no subir de esa dosis. Y pues los médicos siempre dicen, bueno, de que la persona se muera de esta enfermedad a que dando el medicamento sobrevive, pero va a tener otras complicaciones que no puedo evitar, pues siempre se elige la mejor solución. Sin embargo, no es que los medicamentos no vayan a tener un efecto. Todo fármaco tiene un efecto negativo a la salud. Obviamente siempre se trata de reducir a lo más posible este efecto negativo, pero bueno, es una realidad. Sí, los efectos secundarios, ¿verdad? Sí, luego hay efectos paradójicos, y etcétera. Ahora, ¿cómo podemos disminuir la cantidad de disruptores ya que están en el cuerpo? Es decir, se pueden eliminar, se pueden
amortiguar de alguna forma? Al día de hoy no se sabe y tal vez no queremos saber. Hay o sea, la lógica dice y la bioquímica dice que los disruptores entran al organismo, el hígado los detoxifica y se eliminan por el riñón y por lo tanto su efecto negativo es temporal mientras esté circulando por el organismo. Quiere decir que si yo dejo de consumir productos ultraprocesados y utilizar plástico en mis alimentos, si seguimos con esa idea, tal vez en unas semanas o meses estaré yo libre de disruptores. Sin embargo, hay evidencia que muestra en estudios en personas que algunos de estos plásticos o disruptores se almacenan en el tejido adiposo, se almacenan en los testículos, se almacenan en varios lugares del cuerpo y por lo tanto hay una posibilidad de que pues no se eliminen y ahí se queden generando problemas a largo plazo. Sin embargo, pues todavía falta investigar mucho pues, el proceso biológico de eliminación y detoxificación. Sin embargo, al parecer no son buenas noticias. Claro, pues sí hay varias preguntas al respecto, ¿no? Que si se pueden ir eliminando, etcétera. Si hay alguna forma de reducir la bioacumulación, muchos están muy asustados, ¿no? De que quisieran revertir el daño. ¿Qué opinas de los vasos, los termos metálicos tipo Stanley? Justamente una modificación que podríamos y deberíamos hacer todos es evitar lo más posible toppers de plástico para guardar alimentos y usar toppers de vidrio, aunque sean más caros. Ahí está, toppers de vidrio, incluso para llevarlos al trabajo. En vez de botellas de plástico, botellas de metal. Hay en el área de camping, en el súper, venden botellas de metal o las botellas de café, fíjense que por dentro sean de metal, porque hay muchas botellas de café que por dentro es de metal y adentro es de plástico. Entonces, el punto es mejor que el alimento esté en contacto con vidrio o con metal que con plástico. Entonces, cualquier estrategia de almacenaje y de transporte de líquidos y alimentos sólidos, obviamente es mil veces mejor plástico o metal perdón, vidrio o metal que plástico. Muchas gracias. Hay muchísimas más preguntas. Hay una que, o sea, como si sabes que las toallas femeninas tengan ftalatos. Ay, mm, o sea, no lo sé, pero no lo dudaría. ¿Por qué? Muchas fragancias tienen eftalatos y algunos productos o sea, hay papel de baño con aroma. Entonces, yo no sé, ¿no? Ahí no llega mi conocimiento sobre si las toallas femeninas tienen aroma, ¿no? Les ponen, pero simplemente eso, hay muchos productos de higiene íntima y de uso diario que les ponen fragancias o que les ponen una capa ¿cómo se llama? Esta capa que hace que el agua no pase todos las tratamientos impermeables para la ropa o para los productos íntimos, que dice, mira, tú le echas agua y el agua se resbala, pues son plásticos, son estos eftalatos que le ponen a la ropa o a las diferentes cosas para que se resbale el agua. Entonces, tristemente creo que sí hay una alta posibilidad que muchos de estos productos que uno tiene en contacto con la piel, sí estén contaminados con este tipo de disruptores. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, muchas felicitaciones. Y te dicen que si tú te encargaran una campaña de prevención, ¿en dónde pondrías tu mayor esfuerzo? ¿En plásticos, en ropa, en alimentos, en teflón, por ejemplo? ¿Y cuáles son los más tóxicos de todos estos? Si a mí me eligieran como, si yo fuera dirigente de una campaña, la primer lugar donde haría cambios es en la agricultura. Eliminar por completo los pesticidas
tan tóxicos, desde glifosato, eftalatos y otros tantos. Número 1 en la agricultura, número 2 en productos para bebés. Tristemente, casi todos los productos para bebés tienen este tipo de cosas. Entonces, alimentos para bebés o cosas, o ropita para bebés, todo eso. Número 2, cosas de bebés. Y número 3, cosas médicas, ¿no? Todas las venoclisis, las bolsitas donde va adentro la salina inyectable, todo el producto, todas las cosas médicas de plástico tienen mucho de esto. Y número 4, pues eliminar por completo el unicel. Todos los platos de unicel, vasos de unicel, eliminarlos por completo. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que voy a tener que seleccionar. Eh, Brillante exposición, pero si tuvieras que escoger 3 productos con disruptores endocrinos, los más agresivos, entonces serían probablemente, tú decías, los alimentos y este material, ¿no? Como el unicel. Es como lo más frecuente probablemente, ¿no? Me imagino. Pues sí, por ejemplo, de las verduras, sí es muy grave esto de la contaminación con pesticidas. Por eso es bien importante lavar todas nuestras frutas y verduras con agua y jabón. Agua y jabón. Entonces, las gotitas podrán eliminar ciertas bacterias, pero la verdad no hay nada mejor que el agua y jabón. Una muy buena noticia es que todos estos pesticidas son solubles en lípidos, son liposolubles. El jabón es una molécula anfipática, ¿no? Que genera micelas. Entonces, el simple lavado de frutas y verduras con agua y jabón elimina todos estos pesticidas, porque si no, también va a haber gente que diga, yo ya no como frutas y verduras por los pesticidas. Entonces, no, no es eso, es saber cómo eliminar estos pesticidas de frutas y verduras y es muy sencillo, laven todo, desde los limones hasta las lechugas con agua y jabón. Y ya con eso es más que suficiente. Y sí, evitar, por ejemplo, meter cosas de plástico al microondas, calentar cosas en plástico, utilizar teflón, que utilizar botellas de plástico y peor aún, que dejar la botella de plástico en el carro, bajo el sol, definitivamente eso. Claro. Nos comentan que hay unos contenedores de alimentos como tipo plástico que tienen como una certificación que dice que está libre de bisfenol o ftalatos, esto en el caso de los biberones, de las bolsas, ¿no? Para lactancia. Y esto normalmente está pues en el contenedor. Hay algunos plásticos también que son aptos para microondas, entonces probablemente habría que ver como este tipo de anuncios de certificaciones que no liberen. Pues la Este, realidad es que eso no es verdad. Es como decir un producto light, ¿no? ¿Qué es un producto light? ¿Es más sano o no es más sano que algo no light? Entonces, porque light puede ser bajo en grasa o bajo en azúcares o bajo en algo. Entonces, no hay una definición clara. Un producto de plástico libre de BPA, ahí dice que no tiene BPA, pero todavía tiene BPC o todavía tiene DHA o todavía tiene otras cosas. Es decir, plástico es plástico. Será libre de algún disruptor, pero sigue teniendo otros porque es plástico. Entonces, no existe un solo producto de plástico inocuo. Aunque digan ahí para microondas, en mi opinión, la salud es tan importante que yo no me dejaría llevar por el marketing aunque este topper cueste el triple que este otro topper, pero este dice libre de BPA y ya es sano, no lo es. Muchas gracias. Hablan del efecto del ejercicio, de las dietas detox, de los tiempos de eliminación de estas moléculas. No, no, no creo que al día de hoy exista un estudio que haya evaluado el efecto de ejercicio o las dietas, diferentes dietas de detox en estos componentes. No creo que exista ningún tipo de evidencia al respecto. Lo único que puedo decir de las dietas detox, que no tiene que ver con esto, pero es bioquímica, es bioquímicamente hablando, solo acuérdense de algo.
El músculo requiere proteína todos los días. Si yo diariamente no consumo una cantidad adecuada de proteína, voy a perder masa muscular. Las dietas detox basadas en jugos, lo único que estás haciendo es quitándole la proteína a tu músculo e incrementando los azúcares, claro. Y mientras más días pases sin consumir proteína, más pérdida de masa muscular vas a tener. Así que las dietas detox son dietas sarcopénicas. Muchas gracias. También hablan de algunos exámenes para detectar la exposición a esto. ¿Hay alguna forma de acceder a estas pruebas para saber qué tan expuestos hemos estado? Triste, eso es necesario como también de salud pública es necesario. Tristemente al día de hoy la evaluación de estos bisfenoles y disruptores en sangre o tejidos humanos solo se puede hacer en un laboratorio, ya que es por cromatografía o por masas, ¿no? Entonces no es algo accesible, tristemente, solo al día de hoy, solo se puede hacer en laboratorio. Y hay muchas felicitaciones nuevamente. También sí, algunos fabricantes colocan algo de información con respecto a estos compuestos, o probablemente mejor prefieren no ponerlo, ¿no? Mm. Pues yo me iría les mostraba la tabla esta de reciclaje, que dice plásticos 1, 2, 3 al 6 y 7. Eso habla del tipo de plástico y por lo tanto su forma de reciclaje. Y les mostraba que el 1, 3, 4, 6, 7 son los más peligrosos, entonces simplemente tratar de evitar cualquiera de esos tipos de plásticos. Se los comparto otra vez. Obviamente ahí está en línea si ustedes quieren verlo, pero simplemente es evitar lo más posible cualquier envase de plástico que tenga el número 1, 3, 6 o 7. Hablan de la exposición en los alimentos frescos, pero justamente lo orgánico se define por eso, ¿no? Porque no tiene plaguicidas, pesticidas, etcétera. Entonces, Pues lamento decir que orgánico al día de hoy, o a menos que yo me equivoque, al día de hoy no hay una clara definición de orgánico y por lo tanto puede significar muchas cosas y no significa específicamente libre de disruptores. Sin embargo, tal vez estoy equivocado. sí, bueno, de hecho, en Estados Unidos sí está muy clara la legislación en donde pues todos los productos que son elaborados a partir de orgánicos sí van a verificar incluso los campos de las materias primas y todo el proceso está controlado. En México no lo sé, pero Mm. pues sí, también es cuestión de legislación y sí es algo como un poco más complejo. No cuesta a nadie y no se puede verificar hasta ahora que un alimento en realidad sea orgánico en México. Todavía no está ni siquiera las sanciones, ¿no? De esto. Hasta el momento, hasta este 2025, no. Em, Dicen de los tiempos en los que la gente puede manifestar estas alteraciones. ¿Se sabe algo? ¿O Ujú. depende de susceptibilidad de la gente? Sí. O depende del disruptor. Esto se les llama efectos, los físicos, yo tomé un curso de seguridad radiológica, radioactiva, bueno, de radioactividad, y los físicos le llaman efectos estocásticos. Significa que quién sabe cuándo, cómo y de qué manera puede pasar. Efectivamente, la exposición a disruptores va a generar efectos negativos a la salud. Eso es un hecho. Pero de que el tiempo en que yo veo el efecto en mi cuerpo depende de mi trasfondo genético, mi riesgo genético, también depende de otros aspectos de mi estilo de vida. Si yo llevo un estilo de vida saludable, es más probable que me vaya bien. Si yo soy sedentario y no hago actividad física y consumo exceso de calorías, pues es más fácil que me vaya mal. También la dosis de la exposición, la frecuencia de la exposición y
y otros factores estocásticos, es decir, hay demasiadas variables y es imposible predecir cuándo o qué tipo de efecto voy yo a ver en respuesta a la exposición a estos componentes. Te felicito porque has generado además muchísimas controversias. Este es un chat verdaderamente de discusión, el chat de este Zoom, de los sartenes de cerámica, de los que, bueno, todo esto, ¿no? Y que se han detectado microplásticos en leche humana. ¿Les creemos o no les creemos, no? A partir del consumo de la mami, si pueden llegar a pasar a leche materna, eso sería una pregunta si sabes o no. Que el microondas, si genera estos disruptores o los libera de su matriz, por ejemplo. Y también mucho miedo, ¿no? De los garrafones que vienen. El agua ciertamente debe estar purificada y de las plantas purificadoras los deben llevar de algún lado. Creo que no hay que caer en excesos, ¿no? Y también pensar que muchos de los bisfenol o los eftalatos se pueden liberar a través del calentamiento, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ciertamente estos garrafones están expuestos a la luz del sol, pero ojalá que podamos pensar que estos garrafones pues no liberan estas sustancias, pero también hay que pensar que el agua contaminada produce mucho más diarrea, mucho más efectos inmediatos en realidad que esto. Entonces estamos en un mundo donde pues también el plástico permite que seamos prácticos y que lleguen alimentos en condiciones, ¿no? Entonces, pues podríamos ser puristas, ¿no? Pero pues también ser prácticos y tratar de evitar en algunas circunstancias un exceso en la exposición. No sé qué piensas de todo esto que te digo y también del uso del microondas. Qué bonito, y creo que acabas de dar una gran conclusión al tema de hoy. Me encantó lo que dices y tiene lógica y tiene sentido. Es decir, todo lo que hagamos en nuestra vida va a tener un impacto benéfico y uno negativo. Entonces, en orden de qué es peor, es si yo tomo agua del río, obviamente me voy a enfermar de alguna cuestión infecciosa. Entonces, no, es mejor agua embotellada que agua del río. Sin embargo, el agua embotellada tiene estos disruptores. Ya no me voy a enfermar de disentería, pero tal vez voy a tener esta exposición a disruptores. ¿Habrá algo mejor? Pues instalar un filtro en tu casa. Yo, por ejemplo, hace años que ya no compro garrafones, tengo mi filtro, mi purificador ahí debajo de la tarja y cada vez que abro la llave sale agua purificada. Entonces, quien tenga la posibilidad de comprarse un purificador, aparte de que ahorras en garrafones, estás evitando estar transportando tu agua en garrafones. Pero nuevamente, si tú vives en una región donde solo tienes de dos opciones, o el agua del río o el agua de garrafón, elige el agua del garrafón. Claro. Y luego también hay un comentario muy importante que se tiene que trabajar en políticas públicas para que justamente estas frutas, estas verduras frescas, ¿no? Pudieran ser como más accesibles. Pues eso también hablan de la salud dermatológica con los bloqueadores, etcétera. La piel absorbe muchísimas cosas, ¿no? Y afectan el sistema endocrino, no solo lo que comemos, pero pues nos tenemos que centrar en la alimentación, que es actualización en nutrición, en alimentación. Muchísimas preguntas. Yo lo que te planteo es que algún día hagas un mini curso de disruptores y vas a tener un éxito tremendo. Hay muchos comentarios muy bonitos, todos muy agradecidos, particularmente mi equipo y yo, de contar con tu presencia y con tu amistad. Te agradecemos muchísimo. Se quedan muchas preguntas en el tintero que me gustaría que fueras leyendo, pero pues ya es momento de cerrar esta sesión. Te agradecemos inmensamente tu participación. Muchísimas Oye, pues, gracias. muchas gracias, muchísimas gracias. Ujú. Y de hecho estaba pensando, a ver si de una vez tengo aquí a la mano el artículo para que lo puedan tener todos aquí en el chat, se los quiero compartir. Ujú.
A ver si aquí lo tengo para compartírselos. El, el artículo a ver si se los puedo mandar por aquí. A ver, open. Listo. Les estoy enviando el artículo que publiqué del DHP. Ahí está en el chat para todos los que, bueno, aquí todavía están conectados. Ahí está. Entonces, y si gustan más de los artículos que compartí el día de hoy, pues me pueden contactar. Recuerden, lo más importante de todo, recuerden, cada quien debe generar su propio criterio. No me crean a mí, no le crean a nadie, generen su propio criterio, investiguen y ustedes mismos van a llegar a sus propias conclusiones basadas en ciencia, no en opiniones, en ciencia. Así que seamos críticos y leamos e investiguemos. Excelente mensaje de un gran divulgador. Muchas, muchas gracias. Y ahora va a leer tu agradecimiento. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia al doctor Iván Torre Villalbazo por su brillante participación con el tema disruptores endocrinos y metabólicos en el desarrollo de la obesidad. Muchas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias por, pues bueno, por haberme invitado y por estar todavía aquí todos. Me da mucha alegría que se haya generado muchos temas de charla y de aquí podemos discutir muchas cosas. Así que bueno, ya tienen ahí la semillita sembrada, sigan estudiando de todos estos temas y pues todavía hay mucho que hacer. Así es, muchas gracias. Igual agradecer al equipo de producción y los invitamos a la próxima sesión el 25 de febrero con el tema de estrategias conductuales para mejorar la adherencia al tratamiento nutricio, impartido por la maestra Gloria Marcela Ruiz Cervantes. Los esperamos. Y Héctor Rafael, perdón, por el doctor Héctor Rafael Velázquez Jurado. Y nuestras sesiones se quedan grabadas en Facebook Live y YouTube. Muchas gracias.